Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Bendiciones, ¿cómo están, hermanos? Una vez más feliz de estar con ustedes. En este tiempo vamos a empezar orando por la palabra. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Te entregamos, Señor, esta palabra, Señor, que danos sabiduría para entender y aplicar, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos a entender lo que nos quieres hablar en este tiempo, Señor, y guíanos, Señor, para hacer tu voluntad en este tiempo. Gracias, Padre Santo, te entregamos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Una vez más feliz de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que el Señor me ha estado mostrando. Y vámonos a Deuteronomio 28:6, por favor, que dice: vayas donde vayas y todo lo que hagas será bendecido. Creo que es importante esa palabra, entenderla, y creo que es bueno que apliquemos en nuestra vida, y como algunas veces les digo, sería bueno que si no nos acordamos lo anotemos en algunos lugares para que nos acordemos. Una vez más lo voy a decir. Deuteronomio 28:6, que dice: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendecido. Esa es una palabra de bendición que el Señor nos está dando este tiempo, y creo que tenemos que aplicarla. Pero tenemos que cumplir ciertos requisitos para que realmente esa palabra se manifieste en nuestra vida y lo vivamos. Eso es creo que lo que nos falta, porque tenemos muchas bendiciones, muchas palabras de bendición, pero a veces no leemos todo el contexto y no entendemos, y decimos, ¿qué estamos fallando? ¿Por qué no entendemos esta palabra? ¿Y por qué no se cumple en nuestra vida? Porque a veces tenemos que cumplir ciertos requisitos dentro de la palabra para que se manifieste en nuestra vida. Entonces tenemos que analizar, y lo que decía el pastor Emanuel en alguna predica, era, o sea, nuestros caminos son correctos, y es lo que estábamos viendo, ¿no? Realmente, o sea, son los correctos, por eso no estamos recibiendo esa bendición. O sea, nuestros caminos, ¿cómo están yendo? Están con la voluntad del Señor. ¿En qué estamos fallando? Nuestros pensamientos estamos atando a la mente de Cristo. ¿Cómo están nuestros pensamientos? O sea, tenemos que analizarnos primero nosotros. Y si no estamos recibiendo estas bendiciones que el Señor nos está dando, ¿por qué es? Entonces, por eso les digo, ¿qué requisitos no estamos cumpliendo para recibir esas bendiciones? Vamos a, en términos simples, ser bendecido en nuestras entradas y salidas significa que Dios está con nosotros en cualquier actividad que emprendamos, ya sea que estemos saliendo de casa para ir a trabajar o regresemos después de un largo día. Dios siempre está con nosotros, o sea, siempre está con nosotros, pero nosotros estamos con Él. Él nos protege, nos guía, todo. Son promesas
y que nos da el Señor y que realmente a veces no las estamos viviendo porque no estamos, como les digo, no estamos encaminados en el mismo camino. El Señor nos está diciendo, vamos por este lado y nosotros nos estamos yendo por el otro lado. Y por eso no estamos recibiendo esas promesas de paz, de seguridad que Él nos está dando todos los días. Entonces, tomemos eso en cuenta y analicemos una vez más, les voy a repetir, Deuteronomio 28:6, vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendecido. Entonces, pongan de analizar si están en el camino correcto, en qué están fallando, y si están un poco equivocados, bueno, enderezcan sus caminos y vayan por donde el Señor quiere llevarnos. Eso nos va a ayudar a que realmente recibamos esas promesas, las podamos vivir y realmente seamos de testimonio, que es lo más importante. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere todo lo mejor, pero depende mucho de nosotros, de las decisiones que tomemos, que estamos tomando para seguir avanzando. Para que esta promesa se cumpla, en nosotros debemos vivir una vida enfocada en hacer la voluntad de Dios. Creo que es algo importante, es uno de los requisitos para recibir nuestras promesas. Entonces vamos a leer una vez más. Para que esta promesa se cumpla en nosotros, debemos vivir una vida enfocada en hacer la voluntad de Dios. Debemos amarlo, obedecerlo y seguir sus enseñanzas en todo momento. Además, este versículo nos recuerda que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control, pero a veces nosotros siempre queremos salirnos por la tangente porque queremos hacer nuestra voluntad. Ahí es donde fallamos, ahí es donde no recibimos nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que queremos. Pero es mejor ponernos en la voluntad del Señor, que Él tome control y Él no va a tomar control mientras nosotros no le digamos. Ese es el libre albedrío. Entonces nosotros decidimos que si ponemos el control de Él o no ponemos el control. Si nosotros decimos, Señor, tú toma control de mi vida, entonces, bueno, sí, el Señor es tan caballeroso que va a decir, bueno, mi hijo sí me está aceptando que yo le ayude a crecer, que yo ayude a tomar las decisiones. Entonces va a decir, perfecto, entonces hijo, tienes que hacer esto, pero no hagas esto, porque esto es incorrecto, no está bien, entonces mejor haz esto. Entonces vamos a ver cómo el Señor se va a mover en nuestras vidas y la diferencia que vamos a tomar. Y por eso muchas de nuestras prédicas es, no seamos caprichosos, no hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Va a tomar buenas decisiones. Entonces, sigamos avanzando. Así también debemos confirmar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada uno es independiente, pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, aprenderemos qué es el plan, indagaremos cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que si seguimos sus pasos podemos estar seguros de que seremos bendecidos en nuestras entradas y en nuestras salidas. Por lo tanto, es importante volver a este versículo una a otra vez en nuestras vidas, recordando su significado profundo y nuestra necesidad de confiar en el amor y cuidado de Dios. Creo que es importante tomar en cuenta esos puntos. Y como les decía, para que se cumplan nuestras promesas tenemos que cumplir ciertos requisitos que el Señor nos está poniendo. Y tomemos eso en cuenta para poder seguir avanzando en las cosas del Señor. Ahora vámonos a otro versículo que es Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Una vez más se los voy a leer. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. O sea, nos va a suplir todo su riqueza. Dios es dueño del oro, la plata y de todo. Entonces, ¿por qué no hacer lo que Él quiere? O sea, su voluntad de Él en nuestras vidas, ¿no? Esta es una promesa para los que dan. Y, o sea, tenemos que ser dadores. No importa qué, tenemos que ser dadores. No para los que no dan. ¿Verdad? Creo que es importante tomar en cuenta eso. Esta palabra es para las personas que dan, que son dadores, no para las personas que no dan. Entonces, ¿qué quiere decir dar? Puedes dar tus ofrendas, tus diezmos, no les digo que
es decisión de uno, es muy personal. Pero eso de dar, y no siempre es a veces dinero, a veces es tiempo. Dar tu tiempo con calidad, o no estás dando tu tiempo con calidad. Entonces, eso nos ayuda a que podamos desatar muchas cosas, ¿no? Desatar esta palabra de bendición que estamos leyendo y que el Señor quiere que manifestemos. Y una vez más, ¿no? Cuando leemos un versículo de bendición o de muchas cosas, de que nos da el Señor, que es para crecer de nosotros, de promesas y todo esto. Entonces el Señor nos da que estos requisitos, como les decía, para que cumplamos eso, y al cumplir esos requisitos, recibamos, porque se van a abrir las puertas de bendiciones, no solamente de bendiciones económicas, sino de bendiciones a otro nivel, y eso lo vamos a vivir. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Es solo Dios hace, es una respuesta que la expresión en tu regalo, o sea, es el regalo que el Señor te está dando, como te digo, tiene ciertos requisitos, entonces hay que cumplirlos, y ese es uno de los requisitos para este verso, por ejemplo. Este es un versículo para los dadores y no para los no dadores, entonces tú eres dador o no eres dador. Creo que es importante que tú lo analices, que tú lo veas y que tú revises qué estás haciendo. Les invito a que hagan un ejercicio simple, den limosna, es lo que les decía, o sea, den limosna y van a ver que el Señor, y conforme a tu corazón, ¿no? ¿Cómo estás dando esa limosna a una persona? O sea, ya le daré, o les daré, sí, te doy, te bendigo. Entonces, son cosas a veces tristes que a veces tú no sabes cómo hacerlo, pero a veces el Señor te va a bendecir de muchas formas más. Por ejemplo, estos días ha sido un día caótico para una de mis hijas, que decía, mira, han entrado a mi curso y un muchacho, un compañero, ha dicho, mi mamá falleció y no tengo con qué dinero enterrarle. O sea, ha sido duro, y cuando me ha contado, me ha dicho, ¿sabes qué? No, a mí he sacado una moneda, le he sido 5 pesos, gracias a Dios, le he dado esa moneda, no he comprado, tenía que comprar otras cosas, pero no importa, de hecho, lo importante es que tú has dado desde tu corazón como ha sido, porque lo he sentido tan desesperado a esa persona, me decía ese muchacho de joven, que ha perdido a su mamá y no tenía ni para enterrarla. O sea, ¡qué duro! Hoy te he dicho, Señor, y orar por ella, oraremos por esa persona, porque realmente lo fortalezca, le dé sabiduría para seguir adelante sus estudios, para que no se descarríe, porque a veces, ¿y cómo solventas lo demás, no? O sea, que tienes que hacer prioridades, y es duro, y es cosas fuertes. No sabemos lo que ha pasado, no sabemos si es cristiana o no es cristiana, pero lo único que hemos hecho es orar por esa persona para que realmente Dios se manifieste en esa persona. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar esos momentos tan duros que a veces nos pasan en la vida para soltar, para ser dadores? Y no empezar a dar, o sea, simplemente dar, pero darlo de un corazón amable, con un corazón desprendido. Y lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque cuando vas por el Prado encuentras un montón de personas que le están pidiendo limosna, tendrán, no tendrán, no importa. Tú das, es tiempo de ser dadores y el Señor nos va a recompensar en el tiempo adecuado. Entonces yo les invito una vez más a que ustedes lo hagan ese ejercicio y van a ver que van a recibir una respuesta del Señor de muchas maneras, pero estén también atentos, porque a veces queremos cosas grandes y el Señor a veces primero se manifiesta con cosas pequeñas, pero después, si tú no das gracias a esas cosas pequeñas, entonces valorar esas cosas pequeñas y vas a ver cómo se van a multiplicar y van a crecer más grandes. Esos pequeños detalles que el Señor a veces nos muestra y nosotros no queremos verlo porque queremos cosas grandes y cosas que a veces sí podemos alcanzarlas, pero tal vez no las necesitamos. También ver eso, ¿no? Analizar todo eso. Sé que muchas prioridades tenemos, pero a la vez también algunas no son prioridades, o sea, analiza. Bien, y el Señor te va a recompensar en eso. Por eso digo, seremos dadores de nuestro tiempo, seremos dadores de todo lo que podamos. O sea, creo que eso es lo más importante y lo más maravilloso, que el Señor nos está dando esa oportunidad de que nosotros demos y que nuestros caminos se enderezcan y que todas esas cosas nos ayuden a crecer en el Señor. Dad y se os dará. Entonces, esa es una palabra muy importante que tenemos que acordar.
Porque si nosotros damos, también vamos a recibir. Eso está diciendo con este verso, dad y se os dará. Entonces, tomemos en cuenta eso, analicemos cómo vamos a avanzar y hacer las cosas. Entonces, yo les invito, una vez más, que hagan ese ejercicio de dar, sin importar qué, porque van a ver que van a recibir muchas cosas más, pero también estén atentos, porque a veces decimos, no hemos recibido nada. No, mentira, has recibido. Tal vez has recibido salud, tal vez tenías que enfermarte, o tal vez tenías que tropezarte y no te has tropezado. No sabemos, pero el Señor, da gracias todo el tiempo de todo lo que tienes y de lo que no tienes también, porque por algo, si no tienes es por algo también. Tal vez no lo necesitas, tal vez tú lo quieres, pero tal vez no es necesario en este tiempo. Entonces ve todas esas cosas y eso nos va a ayudar a que estemos cumpliendo los requisitos para que el Señor cumpla las promesas en nuestras vidas, ¿no? Y también ya tenemos más autoridad para decir, Señor, estoy haciendo esto y ¿por qué no recibo este otro? Y el Señor te va a decir, ya te he dado o todavía no, ya te va a llegar, espera un momento más, en sus tiempos del Señor. Pero lo haremos. Vámonos por favor a Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa palabra es dura y fuerte. Entonces, pónganse a pensar. Dad y se os dará, pero es una medida. O sea, ¿cómo estás dando tú para que recibas también? Entonces, wow, es dura esta palabra, pero también es poderosa. Cuando tú cumples ese pequeño, no importa, por eso dices de tu corazón, yo doy esto y demás, el Señor te va a recompensar y vas a ver cómo te va a recompensar. Pero como te digo una vez más, estate atento, porque a veces recibimos y no estamos, no lo estamos analizando que realmente hemos recibido y hemos recibido muchísimo más de lo que hemos dado. Entonces, y con esa misma medida se te va a devolver, dice, no, pero incluso en otros 7 veces más se te va a devolver. Entonces, ponte a analizar qué estás haciendo, qué estás dando, y vas a ver que el Señor te va a dar. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Vosotros me habéis dado de vuestra pobreza, de vuestra falta, a costa de vosotros mismos. Estoy agradecido por eso, no por el regalo en sí, que fue una fragancia deliciosa a Dios, sino que significa que mi Dios también os dará en abundancia de vuelta y suplirá cada necesidad de la riqueza en Cristo Jesús. Pues está hablando Pablo aquí. Y está hablando que, lo han ayudado en ese tiempo que han recibido personas pobres que no tenían mucho, que tal vez lo poco que tenían lo han dado, pero lo han dado de tanto amor y él ha dicho, los va a recompensar Dios. Y ahí estamos viendo que sí, y es una palabra que se ha cumplido. Entonces veremos eso, lo analizaremos una vez más y sigamos adelante avanzando con esto. Date cuenta finalmente del método de la forma que el Señor da, ¿no? Y conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Eso es, creo, importante ver, analizar. Hay riquezas de su bondad, es maravilloso todo esto, lo que el Señor está haciendo para nosotros. Entonces, vivamos eso, vivamos lo que el Señor quiere para nosotros, que el Señor, esas promesas se van a cumplir en nuestra vida. ¿Y por qué estamos tan atados a tantas cosas? Alguna vez les he dicho que a veces son iniquidades, a veces son falta de perdón simplemente. Entonces, rompemos con nuestras mentes que están, por así decirlo, cuadradas y encerradas en ciertas cosas. Entonces abriremos nuestra mente a las cosas del Señor y a las promesas que Él tiene para nosotros y veremos si nuestro camino es el correcto o nuestro camino está torcido. Una vez más les digo, creo que es lo más importante reflejar eso, analizar. No nos iremos por la tangente que esto o no va, sino pídele dirección al Señor. Y el Señor en eso te va a mostrar cómo el Señor cómo tienes que tú estar haciendo las cosas correctas en la voluntad del Señor y qué estás fallando. Entonces en eso
vas a sentir una explosión de y vas a ver qué maravilloso es, y es algo nuevo que perdes tanto tiempo en no rompiendo estos esquemas y realmente vivir lo sobrenatural que el Señor quiere que vivamos. Entonces viviremos, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, pero podemos ser diferentes. Entonces creo que eso es importante. Y les invito a que analicen las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Es algo maravilloso vivirlas esto. Pasamos cosas duras y es por algo, es para madurar. Entonces lo veremos así. Pasamos tiempos duros, pero los podemos pasar rápidos o cortos dependiendo de las decisiones que tomemos. Entonces una vez más, estás en el camino correcto, estás en el que camino, estás en el camino torcido, y eso nos va a ayudar a que replanteemos nuevamente, ¿no?, que estamos fallando y volvamos a hacer lo que el Señor tiene para nosotros. Vámonos a Proverbios 10:22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él hace maldad es como una diversión para el insensato, pero lo que entendido tiene sabiduría. Lo que el malvado teme, eso le vendrá, pero a los justos les será concedido lo que deseen. Creo que es bonito eso, ¿no? Una vez más, la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, esa bendición es la que tenemos que recibir. Esa nos va a enriquecer nuestro corazón, va a enriquecer muchas cosas, nuestros pensamientos, todo. Y no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que no vamos a estar tristes, no vamos a estar preocupados de muchas cosas, pero dejemos que el Señor actúe en nosotros, ¿no? Y para que se pueda ver esto, vamos a ver, la bendición del Señor es la que enriquece y nada se gana con preocuparse. O sea, si nos vamos a preocupar, ¿qué vamos a hacer? Entregado al Señor, y Él va a ser quien obre, va a ser quien haga las cosas. Tú preocúpate del día de hoy, no te preocupes del día de mañana, y vas a ver cómo el Señor va a actuar en las cosas. Pero tienes la fe, eso es lo importante, esa fe que tú tienes que mantenerla, tienes que decir: sí, Señor, yo tengo esa fe plena, pero tienes que también actuar en algunas cosas para que tu fe llegue a cumplirse esas promesas que el Señor tiene en tu vida. Lo que te decía, ¿no?, desde el principio, que nosotros podemos recibir, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Creo que es importante eso. La bendición del Señor es la que enriquece, o sea, esa es la bendición más grande que tenemos, y esa es la que tenemos que agarrar. Bendición y la riqueza es lo que tenemos que agarrar. O sea, esa es la clave. Aparte de la separación inicial del versículo, esta primera parte tiene dos palabras, que es, al no entenderlas, no nos desvían muchas veces de las bendiciones y las riquezas. Estamos constantemente afanados por la riqueza. Eso es cierto, porque tenemos necesidades, tenemos que pagar un montón de cosas, cumplir ciertos servicios y ciertas cosas, pero poco por la bendición. Entonces a veces más nos vamos por la riqueza, ¿no ve? Lamentablemente es así, pero seremos sobrenaturales. Todos los seres humanos buscamos las cosas básicas: comida, ropa, algunos lujos y demás. Es legítimo poder llegar a tener estas cosas, sí, pero el problema del ser humano es que quiere alcanzar todas estas cosas desvinculándose de la bendición y sin comprender que es la bendición la que la enriquece. Entonces primero busquemos nuestras bendiciones, y eso va a hacer que esas bendiciones nos enriquezcan. Entonces, eso entender creo que es importante. Agarren esta palabra y realmente vean, analícenla. O sea, es importante que tomemos en cuenta eso, porque nosotros, como les decía, siempre vamos a buscar riqueza porque tenemos necesidad, no ser millonarios y demás tal vez, pero sí, o sea, prioridad, como les decía, nuestras necesidades básicas de ropa, comida y algunas cosas, nuestro techo que no nos falte. Pero nos estamos olvidando de nuestra bendición. Entonces estamos pensando al revés: primero estamos buscando la riqueza y después nuestra bendición, pero el Señor nos está diciendo que primero nuestra bendición recibamos, pidamos nuestra bendición, y de por sí va a llegar la riqueza. Entonces agarremos esas bendiciones
y hagamos lo que el Señor quiere y vamos a ver cómo nuestra mente va a cambiar. Para el mundo es posible disfrutar del fruto de sus propias capacidades humanas, pero con la bendición de Dios podemos obtener mucho más que no son imposibles, porque dependen de la bendición de Dios. Entonces, eso tenemos en cuenta. Primero agarremos nuestras bendiciones, agarremos todo esto y con eso van a venir las riquezas. Eso nos está diciendo el Señor. Todo esto no significa que no debemos preocuparnos por estar bien, pero debemos anhelar por encima de las riquezas la bendición de Dios. Así cuando Dios nos bendiga, seamos en verdad enriquecidos. Entonces agarremos nuestras bendiciones. Creo que es lo más importante para poder manifestar las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Vámonos a Génesis 32, 26 al 29. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte quedó dislocada mientras luchaba. Este versículo les voy a dejar para que ustedes lo analicen y lo vean más. Es Génesis del 32 al 26 al 29. Lo lean, lo analicen y si no lo han leído es la pelea de Jacob contra el ángel de Dios, de Jehová. Y cuando Jacob se entera, me voy a decir parafasear, cuando él pelea con este ángel y se da cuenta que es el ángel de Jehová, dice, no, yo tengo que recibir su bendición. Y le dice, no, ya tengo que irme. El ángel le dice, no. Y Jacob no, y seguía peleando, incluso le rompe la cadera, una cosa le lastima, y no lo suelta, le dice, yo quiero tu bendición, y como sea, quiero su bendición. Y entonces, ahí se da cuenta de que no importa estar peleando por su bendición, es lo que tenemos que hacer nosotros, pelear por nuestra bendición, pelear para llegar a nuestras bendiciones, y como decía más arriba, ¿no? Ahí deben llegar las riquezas. Entonces, esa es la clave que tenemos que hacer, buscar nuestras bendiciones, buscar nuestras cosas para que lo glorifiquemos al Señor. Yo les invito a que analicen todo este verso porque es muy importante, porque esa pelea que tiene Jacob hace que lo bendigan y en la Biblia muchas veces cambian los nombres, ¿no? Ya no serás Jacob, sino serás Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Entonces yo les invito a que hagamos eso, haremos esas pruebitas. A veces en mi trabajo en algunas cosas hago pruebas, a ver cómo resulta bien allá. Haremos una prueba con eso también, buscaremos nuestra bendición, pelearemos por nuestra bendición y vamos a recibir. Yo tengo fe que vamos a recibir nuestras bendiciones y con eso vamos a recibir también lo que continuó, ¿no ve? Que eran las riquezas. Que riquezas más grandes, a veces simplemente estar con la familia es una riqueza maravillosa y que estemos todos sanos y que no tengamos la salud completa. Y esas pequeñas cosas a veces sí que vemos a cotidiano y no valoramos en ese tiempo y a veces vemos que familias pierden, un ser querido o hay una enfermedad en la familia y ahí decimos, wow, qué bendición que nosotros tenemos todo. Eso es una bendición. Y es una riqueza porque podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que estamos medios flojos en algunas áreas. Entonces yo les invito a que analicen una vez más este versículo de Jacob. Vean, él ha luchado por sus bendiciones y ustedes también les animo a que peleen por sus bendiciones y con eso va a llegar lo que tiene las riquezas que el Señor tiene para nosotros. Jacob se aferra a esa intervención divina, se aferra y no quiere, de una manera tal que cuando él descubre que es Dios con quien está batallando, nada lo detuvo. Por más que fue golpeado, pero lo único que hizo Jacob fue aferrarse y no lo soltó hasta que lo bendijo. Es lo que estamos diciendo, ¿no ve? Que nos agarremos. Todo aquel que quiere el bien para su familia debe de ocuparse por alcanzar la bendición de Dios. Entonces, busquemos, está en la palabra, es una bendición que el Señor nos está dando, una palabra de que agarremos y realmente recibamos nuestras bendiciones. Entonces, les invito a que también hagamos esa prueba y el Señor
van a ver que va a poder hacer, o sea, y va a manifestarse en nosotros, en nuestra vida, en nuestras cosas. Cuando una persona entiende que lo que debe de buscar es el favor de Dios y no lo que más desee, entonces Dios lo colma de todas las cosas que quería y hasta de más cosas. Creo que eso es importante. Entonces, a veces nosotros necesitamos buscar el favor de Dios y el Señor nos va a dar en abundancia y las otras demás cosas. Va a llegar por complemento. Y creo que es lo más lindo, que cuando llegan las cosas por complemento, llegan facilito y sin pensarlo mucho. En algún momento hemos hablado también de soltar. Y soltemos algunas cosas que no sabemos si es nuestro o no es nuestro. Y el Señor va a decir, bueno, sí, lo suelto, y a veces te lo devuelve con más fuerza, con más, hasta con más autoridad. Entonces yo les invito también, una vez más, que soltemos las cosas que estamos hablando, que a veces pensamos que son nuestras y a veces no es, o tal vez no es el tiempo. Pero el Señor va a hacer que podamos, nos va a bendecir en eso. Porque ha dicho, lo has soltado, perfecto. Yo quería que simplemente hacerte esa prueba, por así decirte, ¿no? Vámonos, por favor, a Deuteronomios 11, 13, 16. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios y lo adoran en todo su corazón y con toda su alma, Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. Y también hará que crezcan hierbas en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Pero tengan cuidado de no dejarse engañar. No se aparten del Señor por rendir culto a otros dioses. No se inclinen ante ellos, porque el Señor se enojará contra ustedes y no les enviará lluvias. Entonces la tierra no dará sus frutos y muy pronto ustedes morirán en esa buena tierra que el Señor les va a dar. Entonces, si el Señor nos ha puesto en un lugar, yo entiendo eso, que tenemos que dar frutos. Entonces, ¿están ustedes en su lugar, están dando frutos? ¿O qué están haciendo? A veces cuando ponemos en la palabra de Dios, a veces no sabemos, pensamos que estamos a los santos, no tengo ningún santo en mi casa y demás, pero podemos tener otros dioses. Puede ser el dinero, puede ser incluso nuestros hijos. Alguna vez lo hemos mencionado. Entonces, eso tenemos que ver, o sea, realmente. ¿Qué está haciendo que esas promesas no lleguen a tu vida una vez más? Son pequeños requisitos que nos pide el Señor para que se cumplan. Entonces, en este caso, estos requisitos son, o sea, que Dios es, o sea, el dinero, ese es mamón. Entonces, analicemos eso. ¿Dónde estamos sembrando y realmente para qué vamos a cosechar? O nuestra tierra va a volverse infértil, ¿no? Porque ya no va a llegar la lluvia, es lo que nos está diciendo, nos está explicando un poquito en este verso. ¿Qué estamos haciendo? Está bien que busquemos riquezas, pero busquémoslas por la bendición de Dios, y esta solo llega obedeciendo a la palabra de Dios. Si queremos riqueza, debemos de obedecer esa palabra que Dios nos da. Si queremos que en nuestro hogar la riqueza traiga paz, alegría y reconciliación, debemos de buscar obedecer la palabra. O sea, mira, nos está dando algo importante. Si queremos eso, o sea, nuestra riqueza va a ser paz en nuestra casa, alegría, reconciliación. Esos puntos tienes en tu casa, tienes tiempos de pasar con tus hijos, con tus papás, dependiendo del caso. ¿Estás dando calidad en tu hogar, en tu familia? ¿O estás simplemente, ya tengo que ir? O simplemente estás con tu celular, porque ahora ya la tecnología es en todas las noches con tu celular, y no hay un tiempo donde hablen, de charlen, donde rían. Entonces, esos tiempos creo que son importantes como familia, y valorémoslos, porque a veces en ese tiempo todos trabajan o todos están estudiando, haciendo sus cosas, y no tenemos mucho tiempo. Eso les digo porque en mi familia, y ya esto les hablo como una anécdota, que en mi casa, por ejemplo, mis hermanos nos reunimos en Navidad y todo esto, y un año ha sido muy triste, ¿no? Porque todos estaban con sus celulares y solo estamos esperando que ya
para comer la picana, que lleguen a las medianoche y todo eso. Y yo les decía a mis hijos, qué triste, porque todos están en su mundo, ¿para qué estamos reunidos sin nadie se habla? Y sí, todos son días tristes, pero al final decidimos el siguiente año, porque es una Navidad muy fea, no me ha gustado personalmente, y les digo, ya, organizaremos algo. Y como son muy activas mis hijas, entonces mis hijos les decía, bueno, y les empezaron a organizar a mis sobrinos. Y bueno, este año vamos a hacer juegos, vamos a jugar y a traer diferentes juegos, hemos empezado a jugar, incluso ya vamos a hacer, ya estamos algunos trabajando, ya podemos hacer y vamos a tener un regalo, nos vamos a regalar esto y vamos a traer y vamos a hacer juegos con los mismos regalos, entonces, y cosas así. Y empezamos, y ya nadie con los celulares, todos apagaban o simplemente los celulares para grabar lo que estábamos jugando. Incluso uno de mis sobrinos compra una pistola que era para mi hijo menor, y mi hijo menor ya es más grande, entonces no quería pistolita, quería otra cosa. Y le toca a una de mis sobrinas, y mi sobrina, bueno, ya me han regalado eso, no había. Pero nos volvemos diversión porque vamos a jugar al patio, entonces empecé a jugar en guerritas y todo eso, y hasta los mayores nos hemos sumado a esto y al final todos nos hemos divertido y ha sido una Navidad súper divertida, súper dinámica, y tanto ha sido así que el año pasado en Navidad igual, ¿y a qué juegos vamos a hacer? Y como ya los sobrinos estaban en su WhatsApp, un grupo de WhatsApp de primos, ¿qué vamos a hacer este año? Haremos lo mismo, haremos los regalos y después sorteamos y de cuánto va a ser y cómo vamos a hacer. Ya estaban organizados y los chicos todos se han divertido, lo han pasado súper bien. Pero miren cómo ha cambiado de un primer año que todos estaban esperando simplemente comer la picana y abrazarnos y demás, y no había una interrelación entre los primos y demás. Hola, ¿cómo estás? Y seguían con sus cosas. En cambio, ya lo estamos volviendo una tradición, por así decirlo. Creo que es bueno, porque todos jugamos, todos interactuamos, hasta los mayores, hasta mi hermano que siempre se va a dormir y demás después de comer, se ha divertido porque han visto que mi sobrino se ha comprado unas pistolas más grandes y todo esto, y todos, vamos a jugar a guerritas, vamos a jugar esto. Entonces, algo totalmente diferente. Y yo les invito a que hagan eso, porque es muy lindo interactuar. Incluso mi hermano lo ha llevado a la familia de su esposa, que ellos se reunieron un día antes o 2 días antes de Navidad y comparten. Igual han hecho fuegos, igual se han divertido. Entonces, esa creatividad creo que ha sido bueno, y esa semillita que hemos puesto ha ayudado a que nos unamos más como familia. Entonces, yo les invito a eso, ¿no? Es un ejemplo que les doy, hay un montón de ejemplos, pero eso es, o sea, crecer como familia. Y creo que a veces cuando nos vivimos un tiempo lejos, que a mí me ha tocado vivir en Rurre, y cuando veníamos aquí, para mi hija lo más maravilloso era sus primos. Eso era su tesoro más grande, y hasta ahora lo es. Ella dice, para mí mis primos son lo más preciado, es mi tesoro más grande, y yo no quiero, o sea, no importa, una de mis sobrinas ha ido a vivir a Santa Cruz, pero igual la ha convocado, tienes que venir porque vamos a jugar, vamos a hacer eso. Y han llegado y de Santa Cruz, y lo hemos pasado como familia, nos hemos divertido, han hecho sus juegos, han organizado ellos, y nosotros nos hemos sumado. Las personas mayores nos hemos sumado. Tal día, qué bonito jugaremos. Entonces, todos nos hemos divertido. Eso creo que es la riqueza, ese es el extra. Y que tú hayas sembrado eso, creo que es lo más lindo y maravilloso. Entonces, yo les invito a que hagan eso. O sea, tal vez es un ejemplo simple que les doy, pero ustedes vean cómo hacer para que vean esa riqueza, ¿no? Y cuando no la tengan, digan, wow, no la tengo, pero realmente tengo una familia que vamos a pasarla bien, que en algunos momentos tristes vamos a estar unidos. Creo que eso es esa riqueza que solamente cuando la vivimos y la experimentamos, la valoramos. Pero cuando no entendemos eso, a veces por eso tenemos que estar lejos para valorar eso que teníamos. Y aumentarle un plus. No simplemente, hola hermana, hola primita, ¿cómo estás? Que no sé qué. Sino unirnos en eso, ¿no? En esos pequeños juegos, entre grupos, nosotros vamos a ganar, no, nosotros vamos a ganar. Son pequeñas peleas, pero no son peleas, sino son cosas que lo hacemos para crecer un poquito más o jugar, todos jugamos que
y nos divertimos y nos echamos porras o entre juego y juego y estamos interactuando. Eso creo que esa es la riqueza más grande que tenemos nuestra familia. Y si estamos más lejos, pues nos llamaremos, ¿vos cómo estás? A veces no tenemos ni de qué hablar con nuestros hermanos porque no nos hemos relacionado. Habremos vivido juntos, pero no nos conocemos. Entonces, romper esas barreras, eso creo que es lo importante. ¿Cómo puedes ayudar a tu hermano? O simplemente darle un abrazo. A veces una persona necesita simplemente eso y habrás ayudado mucho. Entonces, romperemos esos pequeños detalles que nos va a ayudar más bien a crecer y ver esa riqueza en lo más simple que tengamos. Creo que es lo más valorado que podemos tener. Vámonos a 2 de Samuel 6:12, que dice: y como ya no querían llevarse al arco del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa de arca el Señor había bendecido a la familia de Obed y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Esto aquí está hablando que estaban llevando el arca de Dios a otro lugar, a otro pueblo, pero en eso muere una persona. Entonces David tiene miedo y dice: no, eso no voy a llevarlo a mi pueblo, que se quede con Obed. Entonces dice: no, llévenselo a la casa de Obed. Y Obed lo recibe con todo su amor, con todo su cariño. Y yo me imagino, ¿no? Porque hay que leerlo más profundamente, y yo también les invito a que lo analicen, que él lo recibe de tan buen corazón, él se siente bendecido por esto, y entonces Dios ve su corazón de Obed y los bendice no solo a él, sino a toda la familia, todos los que estaban alrededor de él. Y cuando David dice: ¿qué ha pasado aquí? Y ese temor que tenía, porque él pensaba que si lo iba a llevar a su pueblo, entonces iba a recibir muerte y demás que estaba en el camino. Entonces ve: ya ha pasado. Y es como lo recibimos, ¿no?, al Señor. Es el corazón de ver cómo está dispuesto a tener esa arca y con el respeto que lo ha recibido y todo eso. Entonces David entiende ese concepto y dice: no, yo lo voy a recoger, y hace toda una fiesta, baila con todos y hace todo un mover para que el Señor se sienta feliz. Entonces hay un cambio de corazón. Al principio tenía temor, pero después se da cuenta que tiene que recibirlo con un corazón dispuesto. Entonces nosotros también veremos eso, ¿no? Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor, cómo estamos, no, el Señor nos puede castigar, no, el Señor nos va a dar todas las cosas, pero como les digo una vez más, y repito lo que decía al principio, para recibir nuestras bendiciones a veces tenemos que cumplir ciertos requisitos, y estos requisitos van a hacer que se manifiesten en nuestra vida, pero con un corazón dispuesto y con un corazón de dar, no de esperar recibir, sino simplemente dar, y en el momento que el Señor, en sus tiempos del Señor, lo vas a recibir. Entonces yo les invito a que realmente hagamos, ¿no?, esas promesas que se vuelvan realidad en nuestras vidas, que no nos preocupemos y la pregunta aquí es, la presencia de Dios está en nuestra casa. Es una pregunta, porque ellos estaban buscando ese tiempo la presencia y la movían, ¿no?, con el altar. Pero aquí, en ese tiempo ¿qué estamos haciendo? Así como nos preocupamos por las deudas, tenemos esa misma preocupación porque la presencia de Dios se mueve en la casa. Estamos haciendo eso. Eso es lo importante, es lo que les decía. No estamos preocupados con tantas cosas, afanados en nuestras cosas, actividades de todos los días, pero estamos viendo que Dios se está moviendo en nuestra casa con pequeñas cosas. Entonces, cambiemos de cosas, o estamos orando mal, o pedir
Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué estoy fallando? Porque a veces pensamos que es lo correcto, pero es lo que el Señor quiere. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar. Y el Señor nos va a decir, no, me parece que estás haciendo esto mal, o me parece que estás haciendo esto bien. Entonces, eso es lo importante, que busquemos que el Señor se mueva en nuestra casa y que Él póngalo de cabeza en su hogar. Y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Vámonos a Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se hallarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aquí estamos hablando de lo mismo, o sea, ¿qué estamos buscando primero? O sea, nuestra riqueza o nuestras bendiciones. Y de eso vamos a recibir nuestros frutos, vamos a cosechar. Entonces, ¿qué estamos sembrando para cosechar? Y eso es importante entender. Todos anhelamos la riqueza, pero mejor anhelaremos la bendición de Dios una vez más. Y eso es lo que tenemos que hacer, anhelar nuestras bendiciones. Y si las tenemos, daremos gracias por nuestras bendiciones. Sean grandes, sean pequeñas. Para nosotros a veces, en el concepto como humanos, son pequeñas. Pero si te pones a pensar, son grandes. Porque a veces pequeñas cosas que ya simplemente tengas salud completa ya es una bendición, wow, maravillosa, porque puedes hacer muchas cosas más. Entonces, esas bendiciones tenemos que agarrarlas y darles gracias. Yo creo que al Señor, y eso el Señor ve tu corazón y va a hacer que cambien las cosas, ¿no? Y les invito a que realmente sigamos avanzando en las cosas del que el Señor tiene para nosotros. Y obedezcamos y hagamos todo lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Obediencia. Su palabra nos pide obediencia, buscar la presencia de Dios, que lo honremos a Él y servirle en todo tiempo. Creo que esos puntos son importantes y claves que, resumiendo todo esto, el Señor va a hacer que podamos hacerlo. Entonces yo realmente les invito una vez más a que obedezcamos su palabra, busquemos la presencia de Dios, honremos al Señor y buscamos cómo servir en todo el tiempo. Y eso va a hacer que esas promesas de paz y seguridad que el Señor nos da, las se manifiestan en nuestras vidas. Y como les decía, los requisitos que nos pide el Señor, los cumplamos, que no son muy grandes, puede que algunas personas nos presten más que a otras, pero lo hagamos, porque eso nos va a ayudar a que podamos tener esas promesas se manifiesten en nuestras vidas. Y una vez más les repito, de Deuteronomio 28:6, que dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendecido. Gracias, hermanos, bendiciones. Realmente les agradezco por esta palabra y le agradezco a Dios por estas bendiciones. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Padre Santo, de bendición, por las promesas que tú tienes, Padre Santo, en nuestras vidas y que podamos cumplirlas, Padre Santo, y podamos cumplir los requisitos que tú nos das para que esas promesas se manifiestan en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos amas y por permitirnos ser tus hijos, Padre Santo. Danos sabiduría para poder hacer tu voluntad y danos, sobre todo, sabiduría y ayúdanos a entender lo que tú nos estás hablando en este tiempo. Gracias, Padre amado. Te entregamos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias una vez más por todo esto.